Más allá de paradigmas históricos, de concepciones filosóficas, de doctrinas religiosas e ideologías políticas, para algunos filósofos existe un conocimiento, en mayúscula, que trasciende el espacio y el tiempo y que nos habla de la verdadera esencia del ser humano, del universo y de la realidad, tanto visible como invisible. Es lo que algunos autores han denominado filosofía perenne o tradición primordial, y que se despliega a través de una serie de disciplinas y saberes casi olvidados, cuando no distorsionados, que han sido relegados por el hombre moderno a mera superstición. Pero, ¿cuáles son los principios de la filosofía perenne? ¿Qué es la ciencia sagrada? ¿Cuáles son los verdaderos objetivos de la alquimia o cómo puede la astrología ayudarnos a desarrollar estados más elevados de conciencia? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Sergio Trayero, licenciado en Filosofía, astrólogo y autor de las obras Dimensiones de lo Real y Los Planetas. Sergio, bienvenido a Luces en la Oscuridad. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bien hallado. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Sergio. Bueno, en 1945, el escritor y filósofo Aldous Huxley, autor de Un mundo feliz y de Las puertas de la percepción, publicaba la obra La filosofía perenne, aunque de hecho ya Leibniz en el siglo XVII había acuñado el término filosofía perennis para referirse a un conjunto universal de verdades y valores comunes a todos los pueblos y culturas. Pero, ¿cuáles serían los principios de la filosofía perenne? Efectivamente, como comentas, la noción de filosofía perenne sobre todo se dio a conocer a través de Aldous Huxley y su obra homónima, aunque ya de antes otros autores habían hablado de ella, principalmente Leibniz en su momento, pero en el siglo XX René Guénon también lo dio a conocer, y básicamente se trata de desentrañar el aspecto universal y atemporal que se esconde detrás de toda tradición, o sea, toda forma tradicional, toda cultura, todo desarrollo civilizatorio ha tenido, más allá de los desarrollos externos y sociales, un aspecto interno, sagrado, esotérico, que nos abre a la divinidad, a la conexión con la fuente original de la que todo procede. Y la filosofía perenne estudia ese aspecto nuclear, ese aspecto esotérico que está detrás de toda expresión humana. Claro, es que en lo que es la tradición occidental, ¿no? Es todo lo que ha sido, todo lo que corresponde a la faceta espiritual del ser humano parece que se ha justificado como una mera necesidad, ¿no? del hombre ante el vacío existencial, ¿no? Que es aterrador, ¿no? Entonces entiendo que un poco por contrapartida en nuestra cultura, en la cultura occidental, no se le da cabida, ¿no? A que ello sea una realidad, que exista realmente una faceta espiritual del ser humano, ¿no? O sea, se atribuye más a esa necesidad existencial de crear tótem, sí. ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, hay una visión antropológica más psicologista que habla como de una necesidad, ¿no? Como si fuera que, bueno, en parte es verdad, pero más que una necesidad es algo más vinculado al autoconocimiento de lo que somos en realidad, de nuestra esencia divina que todos llevamos dentro, ¿no? De hecho, ha habido autores, como por ejemplo el conocido historiador de las religiones Mircea Eliade, que llegó a definir al hombre, al homo, como homo religious, no me acuerdo cómo era, pero hombre religioso, ¿no? En el sentido de que incluso más allá del homo sapiens, ¿no? Que se conoce más desde la biología, como que el hombre, lo que define a la esencia del hombre es su esencia interna divina, ¿no? Pero que, claro, ha quedado ocultada, entonces hace falta un ritual, hace falta un conocimiento sagrado para religarnos. O sea, el término religio en el sentido primordial, en el sentido de religarnos a la fuente, no en el sentido
común, vulgar, de religión más dogmática como lo entendemos hoy en día, ¿no? Entonces, la esencia del ser humano, más que una necesidad de una carencia, que sí que es verdad que es ese vacío, pero es su núcleo esencial, no es algo que le falte y tiene que adquirir fuera, sino que es su propia naturaleza a descubrir. Sabemos que en nuestro paradigma cultural, la racionalidad y el empirismo se consideran como las únicas vías válidas a la hora de adquirir conocimiento, de llegar a la verdad. ¿Qué consideraciones podemos hacer al respecto desde el prisma de la filosofía perenne? ¿Cómo podemos acceder a la verdad más allá de la lógica o la razón? El tema de Occidente Occidente es sobre todo la filosofía moderna de Occidente, ha llegado a unos callejones sin salida y a unas dicotomías, a unas dualidades entre, bueno, racionalismo y empirismo, entre mente y cuerpo, después de René Descartes. Entonces, claro, ha quedado todo como muy fraccionado y evidentemente como somos hombres occidentales, pues hemos nacido en nuestra cultura y nuestra mente está prefigurada con todo esto, ¿no? Entonces tenemos una visión de la realidad como muy fragmentada, muy dualizada y nos es difícil comprender, por ejemplo, la intuición que tenían los pueblos originales, que estaban totalmente conectados con la naturaleza, aunque todavía pueden quedar restos de esto en el chamanismo, en ciertas líneas más indígenas, pero que el hombre occidental, su mente cartesiana, pues evidentemente se ha dualizado y está como muy tapada esa intuición que muchos autores, desde René Guénon, desde la escuela perennialista, le llamaron intuición suprarracional, para hablar de una facultad. Incluso hay líneas más también de la espiritualidad islámica, del sufismo, que hablan el ojo del corazón, porque los antiguos en el corazón veían como la facultad espiritual estaba en el ojo del corazón, que era donde residía el intelecto, no en la mente. Y en ese sentido es como la facultad de esa intuición suprarracional que nos abre a la vivencia de lo absoluto, de la unificación de todo. En cambio, la mente dual, que es la que más ha desarrollado el pensamiento moderno, pues siempre lo ve todo separado. Nos vemos como separados del mundo, nos vemos como separados de Dios, nos vemos separados unos de otros, y esa intuición suprarracional precisamente trasciende la mente dual hacia una visión unificada de la existencia. Claro, es que sería un poco la idea de que el intelecto, ¿no? que para desarrollarse necesita dividir, ¿no? Aquello que percibe, ¿no? Que es lo que nos lleva a cuantificar, ¿no? A establecer esto empieza aquí, termina allá. El intelecto sirve para muchas cosas, lo que pasa es que parece que lo queramos utilizar para otras que quizá no sirven, ¿no? Como por ejemplo para entender la vida misma. Quizá no podemos entender la vida misma desde el intelecto, ¿no? Tenemos que ir a otros centros de nuestro propio ser. Supongo que la idea va un poco por ahí, ¿no, Sergio? Sí. Sí, la mente, a ver, no hay que negar la mente dual, evidentemente, porque en el sentido funcional y práctico, en la cotidianidad y en el día a día, o sea, es una mente instrumental, a veces se la ha llamado también la mente instrumental. Entonces, a nivel instrumental, pues es necesario en la práctica del día a día, ¿no? Pero no te realiza, o sea, un instrumento, pues bueno, te sirve, pero para realizar tu esencia necesitas acceder a ese tipo de intuición o de esa facultad interna que todos tenemos dentro dormida y que nos hace percibirnos como desde la totalidad, desde el absoluto, no como un ser fragmentado, aislado, deambulando por ahí, que siempre va... Claro, el tema está que si nos quedamos solo en esa mente instrumental dual, siempre como que necesitamos algo de fuera que nos llene. Y cuando tenemos deseos hacia el mundo, ¿no? Cuando consiga X, ya me sentiré bien. Lo consigues y sigue estando el vacío. Y otra vez. Y otra cosa, ¿no? Entonces, siempre hay un vacío mientras se busque hacia afuera, ¿no? Por eso, esa intuición de la que hablo es una vuelta hacia el corazón, hacia el recuerdo, ¿no? También, que se hablaba incluso desde la filosofía platónica, aquí en Occidente,
la reminiscencia, el recordar lo que somos, que es volver al corazón, recordis, ¿no? A esa facultad, volver a esa unificación interna, ¿no? Entonces de eso se trataría. Es curioso ver cómo la etimología nos da pistas, ¿no? de las cosas, ¿no? Totalmente. Desde hace unos meses, Sergio, impartes el curso Introducción a las Ciencias Sagradas, en el que abordas los principales saberes sagrados que han sido legados desde los orígenes de la humanidad. Pero ¿cómo definirías las ciencias sagradas y cuáles serían sus principales disciplinas? Bueno, las ciencias sagradas es un concepto que a veces se ha usado para referirse, especialmente aquí en Occidente, a esos campos del saber que han quedado un poquito relegados y se han metido en el saco del esoterismo, como pueden ser la astrología, la alquimia, la cábala, la numerología, estos saberes ancestrales que a partir del siglo de la Ilustración, del racionalismo moderno, pues se quedan, se erradican de las universidades, del ámbito académico y son vistos como superstición hasta el día de hoy, desde ese academicismo. Pues estos saberes que son inherentes al ser humano y como he dicho al principio, cada tradición ha desarrollado su propia filosofía perenne, pues aquí en Occidente también se desarrollaron sus propias formas de astrología, de alquimia, de cábala, principalmente lo que vino mucho del hermetismo egipcio, también de Mesopotamia, a través de Grecia, de diferentes fuentes que nutrieron a todo lo que es la tradición esotérica de Occidente. Y estas ciencias sagradas pues son estos campos principalmente, ¿no? Astrología, alquimia, numerología, cábala, historia sagrada también. Son un poco los campos que yo he estudiado y doy cursos también. ¿Crees que este olvido que hemos vivido aquí en Occidente, ¿no? de estos saberes ha sido deliberado por parte de unas élites para ponernos un poco conspiranoicos? ¿O forma parte de una evolución natural de nuestra civilización? No sé si por una cuestión que viene también determinada o señalada por ciertos ciclos astrológicos. Sí. Bueno, yo respondería incluso las dos cosas. Ajá. Sí que es verdad que hay una inercia cultural de siglos, incluso milenios, que va formando el transcurrir de los tiempos, ¿no? Y bueno, yo estudié filosofía, soy licenciado en filosofía y siempre me ha interesado la historia de las ideas, ¿no? Cómo evolucionan las ideas, cómo evoluciona el pensamiento. Y si haces una historia de las ideas en Occidente, ves cómo se va todo cada vez más rarificando y cómo hay un alejamiento del ser original, que el propio filósofo Heidegger, por ejemplo, del siglo XX habló del olvido del ser, que lo que caracterizaba a la filosofía occidental había sido el olvido del ser en el sentido de ese aspecto, el misterio que hay detrás de las cosas, que el pensamiento occidental lo había olvidado, ¿no? Entonces, eso, por un lado, es como un destino incluso providencial, porque todo lo que ocurre porque la providencia quiere, ¿no? Entonces parece que Occidente tiene un destino en este olvido del ser, de ese origen, y es lo que nos ha llevado a la fragmentación que hablábamos, del conocimiento y el vacío existencial por la falta de espiritualidad, ¿no? Pero también es cierto que en esta inercia, que ya viene, pues incluso es que antes de la modernidad podríamos verla desde el racionalismo griego ya. Pero bueno, sí que es verdad que en la modernidad, principalmente desde el siglo XVIII, con el movimiento de la Ilustración, paradójicamente en contra de lo que mucha gente se piensa, porque es lo que nos han enseñado las escuelas, sí que hay una intencionalidad ahí de purgar a estos saberes. Del movimiento ilustrado, los ilustrados hablaron solo de la razón, el uso de la razón como la mayoría de edad del hombre, y crearon el enciclopedismo, ¿no? La enciclopedia francesa, y ahí establecieron los saberes que eran académicos y los que no. Entonces sí que hay una intención, y todo el sistema académico de la educación oficial en el siglo XIX y XX sigue eso, y sí que ha habido una intención desde la parte del poder de erradicar estos saberes, siendo que han quedado ocultos y se siguen usando por élites de poder. Pero es como si ellos se los han guardado para ellos mismos, ciertas élites, y a nivel público, académico, los han quitado. O sea que yo lo veo un poco así.
O sea, que no sería tanto por una ignorancia de estas mismas élites, sino un intento deliberado de hacerse estos conocimientos, de hacerse los suyos, ¿no? Para dominar quizá el resto de la humanidad de alguna manera. En cierto modo, sí. Bueno, am, por otro lado, cuando hablamos de ciencias sagradas, tú distingues entre dos esferas de la realidad, que serían la metafísica y la cosmología, ¿verdad, Sergio? Ujú. ¿Cómo se diferencian? ¿Cómo definimos ambos conceptos? Bueno, esta es una distinción que ha hablado mucho la filosofía perenne, la escuela perennialista, principalmente a partir de su máximo exponente, el francés René Guénon, pues es el que diferenció más estos términos, que muchas veces se usan indistintamente, pero bueno, hay unos matices, en el sentido que, bueno, metafísica es, bueno, su etimología pues indica todo aquello que nos lleva más allá de lo físico, ¿no? Es como, incluso sería sinónimo de sobrenatural, o sea, sobrenatural sería un sinónimo de metafísica, ¿no? Entonces es todo lo que trasciende el mundo fenoménico, todo lo que trasciende lo que percibimos con los cinco sentidos, con lo fenoménico, y nos abre a lo invisible, y ahí entra de todo, ¿no? Ahí está todo. Pero básicamente en la filosofía perenne se habla de esa región de lo inmanifestado, se habla también, ¿no? Todo la región inmanifestada, lo más profundo del espíritu, que está inmanifestado, que no está revelado. Y la cosmología es el aspecto manifestado y revelado de ese espíritu a través de la naturaleza, a través de los ciclos, de la fisis, de todo lo que son las ciencias cosmológicas que estudian el cosmos. Porque se distingue, una cosa es el cosmos, la creación, y otra cosa es la divinidad en sí. La divinidad en sí de primeras está oculta y tenemos que dar un salto metafísico para acceder a ella, a lo que se llama la trascendencia. Y el cosmos es la revelación, la manifestación, o lo que se llama también la inmanencia de esa divinidad. Cuando profundizamos en las tradiciones orientales, o al menos en algunas de ellas, topamos con el concepto que ya has mencionado en alguna ocasión de no dualidad, ¿no? Lo que para la mente occidental puede resultar un tanto complejo de integrar, ¿no? El concepto de no dualidad. ¿Cómo podemos comprender esta idea? ¿Qué es la no dualidad, Sergio? Bueno, esto es difícil, primero que con palabras es difícil por la misma definición. Los maestros dicen que, bueno, que evidentemente no hay lenguaje para acceder a la no dualidad más que, por ejemplo, el del silencio, ¿no? Entonces, de primeras decir esto, o sea, la no dualidad es un estado de conciencia que se revela en el silencio y en la soledad total, en la ausencia del ego, o mejor dicho, en la ausencia de esa mente dual. Entonces es algo vivencial y experiencial, y hay diferentes grados y niveles, pero es el fin de la realización espiritual, es ese estado unificado de conciencia al que nos lleva la intuición del corazón, como decía al principio, pero que, claro, no está presente de inmediato, ¿no? O sea, hay que hacer como un trabajo espiritual para acceder a él, ¿no? Entonces, se le llama no dualidad a veces, se podría llamar también unidad, ¿no? Ese estado de unidad, pero es incluso para enfatizar más de que la no dualidad es lo que trasciende toda dualidad. Entonces, es ese estado de conciencia en el que no hay ninguna dualidad. Entonces, tal vez la dualidad más difícil o más dura de batir sea entre lo interno y lo externo. Ajá. Es decir, nuestra conciencia percibe una interioridad, que es lo que llamamos nuestra psique, nuestra psicología o nuestra mente incluso, ¿no? Tenemos todos un mundo interno, unas emociones, unos pensamientos, unas sensaciones, y nuestra conciencia también percibe un mundo objetivo, externo, de formas, de otros seres. Entonces, esa tal vez sea la dualidad más dura, más difícil de erradicar, pero desde esa conciencia no dual
no se ve distinción entre lo de dentro y lo de fuera, o mejor dicho, lo de fuera también se ve como una parte tuya, aunque tampoco es parte, es como una prolongación tuya. O sea, muchos maestros no duales de la India, especialmente, la no dualidad en la India se le llama Advaita, es la no dualidad, y hay muchas líneas, muchas corrientes. Y hablan de muchas prácticas, muchas sadhanas, de que tienes que percibir el mundo externo como si fuera una prolongación de tu propio cuerpo, por ejemplo, de muchas prácticas de meditación, es decir, todo lo que percibes externamente, verlo como si fueras tú mismo, es decir, ampliar tu conciencia a todo lo que percibes y nunca verte como separado en la dualidad. Ujú. Entonces, es complicado de explicar, pero ahí, bueno, es más algo vivencial y es el mismo camino espiritual. Ujú. Claro, es que ¿en qué medida, Sergio, crees que para poderse desarrollar a nivel espiritual y en esta percepción no dual es indispensable llevar a cabo algún tipo de práctica? Es decir, que el conocimiento respecto a la dimensión espiritual del mundo, al ser algo vivencial, no puede alcanzarse mediante el intelecto, por mucho que leamos o por mucho que pensemos, ¿no? Hay que meditar, por decir algo, para poder desarrollarse en esta no dualidad. Esto no hay una fórmula mágica que funcione para todo el mundo. Primero porque cada sujeto pues tiene una idiosincrasia, una naturaleza interna, entonces lo que le va bien a uno le va bien a otro. Y hay diferentes caminos, diferentes vías, ¿no? En la India se habla, por ejemplo, de 3 vías. El Jnani Yana, que es el camino del conocimiento, el Bhakti Marga, el camino de la devoción, y el Karma Marga, que es el camino de la acción. Entonces son diferentes caminos y vías de realizarte. Hay personas que realizan esto a través de hacer acciones bondadosas o hacer una entrega en sus actos. Hay personas que se realizan a través de la devoción, a través de la entrega emocional hacia la divinidad, y hay personas que se pueden realizar más usando bien el intelecto. O sea, el intelecto no tiene por qué ser contraproducente porque es una herramienta. Si el intelecto lo diriges a estudiar y a meditar textos sagrados, te puede ayudar. Igual que el cuerpo, si lo llevas a buenas acciones, te puede ayudar. Y las emociones también. Entonces, estas 3 vías de la India lo que te hablan eso es, hay personas que, bueno, son más de usar el cuerpo, otras más de usar las emociones y otras más que son más mentales, más intelectuales. Entonces, hay caminos que, o sea, son herramientas. Tenemos un cuerpo, unas emociones y una mente. Y esas son las herramientas de nuestro trabajo espiritual. Entonces, habrá unas personas que tendrán predilección por una o por otra. Y hay diferentes, pues prácticas que se basa en eso, en usar la herramienta de lo que somos para, como trampolín hacia ese estado para llegar a ello, ¿no? ¿Podemos hallar, Sergio, referencias a este concepto de no dualidad en algunas tradiciones occidentales? Porque por lo general se asocia más a las tradiciones orientales, pero no sé si en el misticismo cristiano o en la filosofía hermética se puede hallar este concepto de no dualidad. Sí, el tema está que, claro, se ha preservado mejor en las tradiciones principalmente de la India, del Tíbet y de la China. El taoísmo en la China, el budismo tibetano, el Vedanta y el shivaísmo de la India, son donde siempre recurrimos a esos conceptos porque ahí se han preservado muy bien esas tradiciones y está como muy claro, ¿no? Pero eso no quita que en Occidente hubiera sus formas de no dualidad, evidentemente. Lo que pasa es que ese proceso de enrarecimiento que he explicado de Occidente pues las ha tapado bastante, ¿no? Sí que es verdad que se ha señalado muchas veces un tipo de misticismo cristiano que era puramente dual. Principalmente se ha hablado mucho del maestro Eckhart. Eckhart tal vez sea lo más no dual que hay en la tradición cristiana, en el sentido de las formulaciones que hace de su vivencia interna entre la divinidad
la divinidad que hay detrás de Dios, que llama él, incluso que es una nada, tiene conceptos muy interesantes, a veces paradójicos, ¿no? Entre la criatura y el creador. Luego había otras formas más que son más de misticismo dentro del cristianismo, como puede ser San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, que no son expresamente no duales, pero que es más desde ese bhakti yoga, desde esa parte más devocional, también como vías, ¿no? más místicas, más sentimentales, por decirlo así. Y luego la cábala es puramente no dual. Entonces la cábala también es un aspecto esotérico que también en Occidente también influyó bastante, e incluso se desarrolló una cábala cristiana, ¿no? Entonces, tal vez sea lo más no dual que ha llegado a Occidente es esto. Luego también corrientes neoplatónicas también, el neoplatonismo también desarrolló mucho, o sea, neoplatonismo, hermetismo, este misticismo cristiano y la cábala. Eso es principalmente lo que se desarrolló más en el sentido no dual en Occidente. Ligada a este desarrollo espiritual que estamos hablando, ¿no? Del ser humano, existe la noción de estado adámico del hombre. No sé si lo he leído en tu web. ¿En qué consiste? ¿Qué es el estado adámico? Bueno, esto vendría más de la cábala, incluso, ya que ahora mencionábamos el Adán Kadmón, que habla la cábala habla, pues eso, el Adán Kadmón es el hombre original, el hombre primordial, ¿no? Que era andrógino, ¿eh? Que en la Biblia el Génesis relata que en un primer momento Adán era macho y hembra a la vez, que eso otras tradiciones también lo remiten, ¿eh? Incluso Platón habla que la primera creación humana es un ser andrógino, esférico, y que luego es dividido en macho y hembra, ¿no? Eso es curioso. Y es una forma simbólica de expresar ese estado de no dualidad. O sea, el estado adámico es el estado de no dualidad, ese estado andrógino que existía en esa mítica llamada Edad de Oro, que hablan muchas tradiciones, que era el origen o sea, de la humanidad, la primera humanidad, que esos primeros hombres, todas tradiciones nos remiten que en el origen estaban conectados con ese estado de no dualidad, era natural, no se requería esfuerzo para adquirirlo. Lo que pasa es que a medida que ha ido decayendo, por decirlo así, la humanidad nos hemos ido olvidando, pero los hombres originales estaban en ese estado, y ese es el estado adámico. Ese estado adámico todos lo seguimos llevando dentro. Lo que pasa que como estamos en el final de los tiempos, según muchas tradiciones, pues ha quedado muy tapado, muy oculto. Entonces hay que hacer un trabajo para adquirirlo, porque hay como muchas capas sobrepuestas, ¿no? Ajá. Parece casi como si tuviéramos que pasar por una especie de proceso de purificación, y esto me remite un poco al tema de la alquimia, ¿no? Que se ha definido como una disciplina que por un lado busca transmutar los metales vulgares como el plomo en oro a través de la piedra filosofal, que haría las veces de una suerte de elixir de la vida, a veces incluso para alcanzar la inmortalidad. Y sin embargo, por otro lado, hay quienes han definido la alquimia como el conjunto de procesos psicológicos que nos permitirían desarrollar precisamente nuestra faceta espiritual. A todo esto me da la sensación de que existe cierta confusión respecto a la verdadera esencia de la alquimia, que se practicaba ya desde tiempos inmemoriales y que, si no estoy equivocada, surgió de forma espontánea en lugares tan distantes como China y Egipto. ¿Qué es la alquimia, Sergio? ¿Cómo la Bueno, defines? esa pregunta es difícil también de responder porque Se imagina. sí, la alquimia tal vez de estas ciencias sagradas, de estos saberes, es de los más esotéricos que hay, en el sentido de que los alquimistas desarrollaron un tipo de lenguaje muy alegórico que a veces es difícil de desentrañar. Incluso un alquimista se refería a unas cosas con unos nombres, otros con otras, incluso porque aquí en Occidente fueron perseguidos y cambiaban el sentido de... Entonces hay que hacer toda una exégesis para desentrañarlo, ¿no? Y es muy complicado. Sí que es verdad que, igual que la astrología, de alquimia, diferentes lugares lejanos y tradiciones han desarrollado una forma de alquimia, ¿no? En la China, en la India, y aquí la de Occidente es la que viene más de Egipto, sobre todo, del hermetismo
que pasó cómo recibieron los griegos, la transmisión que hacen los griegos de algunas categorías de la magia egipcia, que es lo que se llama hermetismo en la época helenística, y luego eso llega a la Edad Media, y en la Edad Media se desarrolla toda una alquimia tanto cristiana como islámica principalmente. Y bueno, básicamente pues la alquimia es la ciencia sagrada que pretende captar la luz del mundo sublunar. Es como la defino yo. O sea, así como la astrología estudia la luz del mundo supralunar, o sea, las estrellas, los planetas, la alquimia intenta captar esa luz que los alquimistas pues, le llaman el spiritus mundi. Entonces hay muchas formas de captar eso, ¿no? A través de minerales, a través de plantas, a través del rocío y haciendo una serie de operaciones. Y el alquimista, al mismo tiempo que hacía todas esas operaciones con la naturaleza, también era como su práctica espiritual. O sea, esas mismas operaciones él las realizaba internamente con su alma, en el proceso de iluminación, de adquirir la luz espiritual que es el oro filosofal. Entonces, la alquimia pues, estudiaba esos misterios tanto en la práctica para acabar de completar la obra. Los alquimistas decían que lo que hacían era acabar de completar la obra de la naturaleza. Entonces, observaban a la naturaleza, los procesos de la naturaleza, para completarla en ellos, ¿no? Los procesos, sobre todo, que llaman del solve et coagula, ¿no? Disuelve y coagula, porque en la naturaleza, la dinamis de la naturaleza funciona así, ¿no? Y la naturaleza interna del alquimista también, ¿no? Entonces, es el arte de las operaciones externas y las operaciones internas hasta adquirir esa luz espiritual que es el oro. O sea que de alguna manera esta manipulación del mundo exterior y esta transformación interna serían procesos que para el alquimista se desarrollarían de forma paralela pero conectada entre sí, de algún modo, ¿no? Sí, la obra en el laboratorio era un soporte material también para hacer esa misma obra con su alma. O sea, el alma del alquimista es su piedra bruta, la piedra bruta, sus amalgamas que tiene que ir puliendo, que tiene que ir rectificando, transmutando en sus sucesivas operaciones. Y el soporte material externo era una ayuda también, era como esa práctica espiritual, ¿no? Precisamente lo que ocurrió en la modernidad es que empezaron a aparecer alquimistas que solo buscaban los resultados materiales externos y se olvidaron de ese proceso iluminativo interno al mismo tiempo, ¿no? Y eso precisamente es lo que dio lugar a la química moderna. La química moderna es quedarte simplemente con los resultados externos, materiales y experimentales de laboratorio, olvidándote que eso también lo tienes que realizar internamente, ¿no? ¿Y en qué medida, Sergio, crees que se han distorsionado los conocimientos alquímicos? Bueno, de hecho, esta pregunta te la podría extender a otros campos del conocimiento, ¿no? Cuando hablamos de estas ciencias sagradas, ¿no? Porque realmente han sido, a mi entender, muy distorsionadas por las corrientes de la nueva era, ¿no? Y no sé hasta qué punto algunos autores señalan que incluso por la sociedad teosófica. ¿Qué opinas de este aspecto? Sí, bueno, sí que ha habido evidentemente distorsión que forma parte de ese proceso de Occidente que he mencionado, ¿no? Ese proceso de deriva de Occidente ha llevado a una fragmentación, a una confusión, a un enrarecimiento de muchos saberes. Y estos saberes esotéricos pues también forman parte de esa confusión hasta el día de hoy en la nueva era, que se han confundido muchas nociones. Bueno, de la teosofía se dice que la teosofía es el origen de la nueva era realmente, ¿no? En el sentido de que es una primera mezcla que se hace entre saberes esotéricos de aquí, de Occidente, herméticos, con saberes de Oriente que empezaban a llegar a finales del siglo XIX. Y lo que pasa que eran traducciones malas, no había todavía un conocimiento del todo pleno de esas nociones que llegaban de Oriente,
y se hizo un poco de confusión mezclando algunos conceptos o queriendo buscar equivalencias entre lo de aquí y lo de allí, y a veces se le ha criticado a la teosofía eso. Y eso precisamente fue el caldo de cultivo luego de ciertas líneas de lo que se ha llamado Nueva Era, que mezclan muchos conceptos, hace una especie de cóctel y no hay un rigor conceptual, etimológico, y sí, pero bueno, hay muchas líneas y muchas vías, ¿no? Cada uno la que le interese, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero forma parte de esa confusión de Occidente de muchos saberes. De hecho, cuando hablamos de distorsión, creo que el paradigma de la distorsión en este sentido quizá lo sustenta la astrología. Y te lo digo a ti que eres astrólogo. ¿Qué visión tienes de la astrología que se está llevando a cabo aún a día de hoy, a 2021 que estamos? ¿Y qué visión tienes tú de la astrología en este sentido? Sí, bueno, pues como todos estos saberes pues ha ido evolucionando, ha ido cambiando, adaptándose también a las épocas. En el siglo XX ha habido una astrología más psicológica, se ha desarrollado una astrología más psicológica, que bueno, puede estar bien. A ver, hay muchas aplicaciones, la astrología tiene muchas aplicaciones, es un saber muy, muy vasto también. Lo que pasa es que en el siglo XX, pues bueno, también se popularizó pues una astrología más, se rebajó la astrología de los horóscopos, ¿no? Empezaron a principios del siglo XX a incorporarse los horóscopos en periódicos, en revistas, y hubo ahí, pues bueno, una mala prensa, por decirlo así, pero forma parte de ese mismo programa ilustrado del academicismo que excomulgó a la astrología porque era su gran rival, porque la astrología hasta el siglo XVII se enseñaba en las universidades en España. En Salamanca hubo cátedra de astrología hasta el 1600 y pico, porque estaba entrelazada con la matemática, con la navegación, la náutica. Claro, el estudio de las estrellas no solo era de adivinación, era una parte científica muy importante, y claro, eso se destierra y se crea como un rebajamiento ahí como de supersticioso del pueblo, del horóscopo. Entonces esa deriva sí que se ha dado, pero bueno, siempre ha permanecido muy fuerte la astrología, ya ha habido astrólogos y ha sobrevivido bastante a pesar de los ataques que tenemos de la ciencia oficial, porque nos ven como su gran rival, creo yo. De hecho, son los astrónomos precisamente los que más atacan a la astrología, ¿no? Porque supongo que ven ahí como un rival, ¿no? Al parecer existe una astrología tropical y una astrología sideral. Es algo que yo particularmente desconocía. ¿Qué diferencias existen entre ambas? Sí, bueno, estos son los dos. A ver, la astrología, quien empieza a estudiarla enseguida se da cuenta de que no es algo sencillo, incluso que no es algo unívoco, que hay muchas ramas, muchos campos, muchas aplicaciones, muchas líneas, y eso le da una riqueza también. Los dos grandes ámbitos de astrología, que se les llama tropical y sideral, tienen que ver con el zodiaco que usan. Es una gran división que hay entre, a ver, la astrología sideral, que es la que se sigue usando en la India, por ejemplo, usa las constelaciones reales del firmamento que llevan el nombre de los signos que conocemos, pero las constelaciones reales. Pero en la astrología tropical, aunque le llamen con el mismo nombre a esos 12 signos, no son los de las constelaciones reales, son divisiones que parten del equinoccio del 21 de marzo, del equinoccio de los solsticios. O sea, es una cuestión de desde dónde se computan los 12 signos. Y hay un pequeño desfase. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que si vas a hacerte la carta astral a un astrólogo hindú, te dice que eres otro signo al que te dicen desde aquí, de la astrología tropical. La astrología de aquí de Occidente es tropical. Vale. Entonces, eso es porque hay un pequeño desfase.
entre los signos que empiezan a partir del 21 de marzo, o sea, los signos que tienen una correlación con las estaciones, porque van con los solsticios y los equinoccios, esa es la tropical, y hay un desfase respecto a los signos que llevan su mismo nombre de las constelaciones del cielo. Precisamente este desfase es el que genera la teoría famosa de las eras, el tema de la era de Piscis, la era de Acuario y todo eso. Ajá. Viene de la interacción de estos dos zodíacos, el tropical y el sideral. Vale. Y... Pero bueno, son cuestiones más técnicas de astrología. Ajá. Pero bueno. Sergio, ¿qué ventajas tiene conocer la astrología? O sea, los principios de la astrología, el conocimiento astrológico. ¿De qué nos puede servir sin querer pecar de utilitarista? Sí, bueno, a ver, es una herramienta y como tal, como toda herramienta, la herramienta tiene que tener una utilidad. Y estos conocimientos son herramientas sagradas. Tienen que tener una utilidad en ese camino espiritual, en ese despertar de esa intuición suprarracional que hemos hablado. Entonces, la utilidad que tiene la astrología como herramienta es que viene a ser de una forma muy precisa y muy nítida un mapa de nuestra psique. Bueno, eso en la astrología natal, porque hay muchos tipos de astrología. Está la astrología mundial, que estudia los grandes ciclos que generan la cultura, los movimientos históricos. Hay muchos tipos de astrología. La más conocida pues, es la natal, que es la que estudia la carta natal de nacimiento de una persona, ¿no? Pero resalto eso, que hay muchas astrologías, no es la única. Pero respecto a la natal, pues nos ayuda, nos da una fotografía. Es como si fuera una radiografía energética de nuestra alma. Las posiciones planetarias, tal y como estaban en el momento justo de nacer, generan como una especie de huella en nuestra memoria a todos niveles, en nuestra memoria celular, en nuestra memoria etérica, que luego toda nuestra vida se despliega conforme a esos ciclos, porque todos son biorritmos, todos son ciclos, ¿no? Entonces, el momento justo de nacer, en que el bebé es separado de la matriz de su madre y toma la primera insuflación, aunque sea algo misterioso, pero en esa primera insuflación de éter, ese éter queda marcada esa huella de cómo estaban los planetas en ese momento, en su alma. Hay como un sello, queda sellada de ese éter en esa configuración planetaria. Entonces, una carta natal es una radiografía muy precisa de cómo son las energías internas que nos configuran y las que se van a ir desplegando en nuestra vida, en todos nuestros aprendizajes y cómo son nuestros talentos, nuestras dificultades, bueno, todo ese ámbito, ¿no? Claro, las ventajas que ello supone es la de conocer, supongo, que los hándicaps que uno pueda tener y al revés, ¿no? Las facilidades o las virtudes y poder aprovecharlo. Quisiera hacerte ahora una pregunta que no sé si es compleja de responder o un tanto ambigua, ya no sé si preguntártelo desde el punto de vista de la astrología sideral o solar o tropical, pero ¿por qué ciclos estaríamos regidos los seres humanos? ¿Por qué ciclos? Bueno, por muchos ciclos. A ver, todos son... el cosmos no es más que ciclos dentro de ciclos. Es como las muñecas estas rusas, ¿no? Una dentro de otra, pues si viéramos todo lo que es el cosmos más inmediato, el sistema solar, son ciclos dentro de ciclos. Hay ciclos que son más amplios y dentro tienen a otros más pequeños. Desde los planetas más lejanos, Urano, Neptuno y Plutón, que se han descubierto en la modernidad, que tienen ciclos de siglos prácticamente, hasta el ciclo más inmediato que tenemos, que es el de la Luna, que cada 28 días da una vuelta. Y en medio están todos los planetas. Entonces tenemos un sistema cósmico que nos rodea, ciclos dentro de ciclos. Entonces, todo funciona en base a eso. O sea, estamos condicionados, por decirlo así, con esos ciclos. Cada uno mueve la energía etérica a una frecuencia y otro a otra, ¿no? Pero todo nos va configurando. Entonces, muchos ciclos. Estamos... y luego hay ciclos colectivos, históricos, que estudia la astrología mundial, ciclos planetarios son más largos, las eras. Entonces, muchos ciclos. O sea,
podríamos hablar de uno u otro, pero que son varios ciclos que nos configuran. Claro, al final todo tiene múltiples causas y múltiples consecuencias y es bien complejo, ¿no? Para aquellas personas que quisieran profundizar en este tipo de conocimientos, tú tienes una web, Sergio, que si no me equivoco es astrologiasacra.com. Quisiera preguntarte si nos puedes recomendar, no sé, algunos autores clásicos de este tipo de disciplinas, algunos filósofos que para ti sean referentes, que nos puedan aportar un poco más de luz sobre las ciencias sagradas. Sí, bueno, claro, aquí cada campo es muy amplio. Yo estudié filosofía en la Universidad de Barcelona, pero claro, la filosofía que enseñaban ahí pues es la académica, la oficial, pero hay autores. Yo paralelamente pues estudié más la obra de René Guénon, que fue quien me abrió a estos saberes, pues que fue un metafísico francés de la primera mitad del siglo XX, y él me ordenó bastante, me ayudó bastante a comprender, y otros autores de su línea, como pueden ser, por ejemplo, Titus Burckhardt, tiene una obra sobre alquimia que me ayudó mucho a entender la alquimia como a modo de introducción, el paradigma cosmológico que sustenta la alquimia. Y yo empecé con estos autores contemporáneos del siglo XX, autores de la escuela perennialista que se llaman, ¿no? Y a través de ahí, pues ya cada uno puede ir más a las fuentes, ¿no? Claro, cuando vas a las fuentes o a textos más antiguos ya es más complicado porque es un lenguaje diferente, ¿no? Y depende de cada saber. O sea, la Cábala, por ejemplo, pues el Zohar, evidentemente, el Sefer Yetzirah, pues sería ir a textos más fundacionales, ¿no? Claro. La alquimia, pues sería ir a antiguos autores alquimistas. Lo que pasa es que si no tienes unas claves, los autores antiguos alquimistas, pues es a veces complejo de descifrar, ¿no? Claro, puede resultar bien. El Corpus Hermeticum se puede empezar por la obra Hermes, ¿no? Las obras de Hermes, ¿no? También. Muy bien. Y ya finalizando, Sergio, ¿qué crees que nos diría René Guénon si levantara cabeza y viera la tesitura que estamos atravesando como sociedad? ¿Crees que nos daría alguna recomendación? Sé que es una pregunta un poco complicada, pero... Sí, no lo sé, pero claro, él ya fue visionario en muchas cosas. De hecho, uno de sus últimos libros se llamó El reino de la cantidad y los signos de los tiempos. Fue uno de sus últimos libros, creo que fue del año 45, y él ahí en el libro ya hablaba de que, bueno, que ya había señales muy claras del fin de los tiempos, ¿no? Y que ahora, si viera lo que hay ahora, pues yo no sé cómo actualizaría o haría una segunda edición de ese libro, seguramente más ampliada, incluso pues esto enfatizando que ha habido una aceleración de caída aún mayor en este fin de los tiempos, poniéndolo así en esa perspectiva escatológica. Claro, no sé cómo, tal vez daría a Occidente totalmente por perdido, ¿no? Porque él intentó que se restaurara algo de espiritualidad en Occidente, pero la verdad que tal vez se hubiera ido a... Bueno, él ya marchó a Egipto, ¿no? Pero se hubiera refugiado más tal vez en alguna tradición o en el propio sufismo en el que estaba o en Oriente, porque yo creo que hubiera visto la caída de Occidente. O sea, estamos asistiendo a una desintegración de la civilización occidental tremenda, ¿eh? Yo creo que es la verdadera caída del Imperio Romano, que no cayó. Se cambió de piel a través del Vaticano y estamos asistiendo a una descomposición del Imperio Romano. Una visión... O sea, que es algo bastante importante lo que estamos ahora. Sí, sí, sí. Bueno, no vamos a perder la esperanza, al menos aquí desde nuestro programa Luces en la Oscuridad intentamos arrojar un poco de luz, ¿no? Con estos conocimientos. Exacto, haciendo referencia al título de vuestro programa, Claro. En la máxima oscuridad de este fin de los tiempos, también la luz prende más fuerte. O sea que no hay que quedarse tampoco en el sentido pesimista, sino que es alquimia, son procesos alquímicos. Sí, quizá las cosas se están polarizando, ¿no? Y la brecha cada vez se hace más profunda, más ancha. Pero bueno,
Sergio, muchísimas gracias por compartir estos conocimientos con nosotros y esperamos tenerte de Muchísimas gracias. vuelta en otra ocasión, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Encantado aquí de conversar. Gracias. Hasta pronto, gracias.